Bueno, buenos días. Mi nombre es Adelita Pacanchique, soy licenciada en Educación Preescolar. Soy docente de aula de una de las instituciones de Fe y Alegría. Bien, mi nombre es Amanda Silene Rusi, soy especialista en Educación en Tecnología e Informática Educativa. Actualmente acompaño los procesos de informática en la Universidad Minuto de Los proyectos de aula permiten que los estudiantes se integren, realicen actividades diferentes, que partan de las necesidades, pero también de los intereses de los niños. ¿Cómo lo estamos haciendo? Integrando las TIC. Y hemos utilizado diferentes recursos que nos apoyan. Uno de ellos, pues, es que cuando no tenemos internet, utilizamos las diferentes presentaciones que se pueden hacer en PowerPoint, las producciones de texto que se utilizan en Word, los dibujos que se pueden diseñar en Paint, y ellos mismos se encargan de socializarlos. Ya cuando llega este recurso tan vital que es el internet a las diferentes escuelas de Fe y Alegría, aprovechamos momentos, aprovechamos situaciones y aprovechamos herramientas como son los EduBlog. Dentro de los EduBlog, entonces ellos montan sus experiencias, montan sus actividades y las socializan a los demás. Pero no solamente que se quede con los estudiantes, sino también que se utilice para que el resto de la comunidad educativa los conozca. Hemos también utilizado estas herramientas con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Otra estrategia que hemos utilizado son las webquests, una herramienta que sirve para que estos estudiantes miren la información, busquen páginas en internet, organicen la información, miren qué es lo que les sirve, qué es lo que beneficia para entregar un producto final. Los proyectos de aula son una manera estratégica de hacer intervención en el aula, que a su vez permiten la integración de diferentes áreas del conocimiento, propicia un ambiente de aprendizaje agradable, interactivo y colectivo en los estudiantes. Pero estos proyectos de aula tienen una organización, que en primer paso vamos a tener en cuenta el diagnóstico del estudiante y del entorno donde está el estudiante. Un segundo paso es el manejo de estrategias auxiliares, tales como los centros de interés, los rincones de trabajo, de los cuales es posible hacer precisión para investigar nuestro proyecto de aula. También vamos a establecer o reconocer el problema, cuál es esa inquietud que queremos resolver en los estudiantes. Y esta también parte de los mismos intereses y necesidades de los estudiantes. Generalización de logros y de indicadores de logros que vienen incluidos o que se encuentran dentro del plan de estudios. También vamos a tener en cuenta la selección de las diferentes estrategias didácticas, los formatos, la selección de visitas y salidas que estarán previamente organizados en un cronograma de actividades y que debe ser flexible y se puede modificar de acuerdo en el momento que se requiera. Vamos a tener en cuenta una evaluación de los logros esperados en el grupo y en el proyecto, según las temáticas que se indagan, la estructura del mismo y los requerimientos adicionales. La evaluación de este proyecto es clave para la generalización de otros proyectos. Bien, ahora vamos a hablar de los EduBlog, que son blogs usados con fines educativos en entornos de aprendizaje. 1. La gestión del material docente y contiene información básicamente de tareas, de centros de recursos que los estudiantes pueden utilizar. Estos generalmente están diseñados por el profesor o por varios profesores y es un blog colaborativo, colectivo de profesores, así es llamado también. Por otra parte tenemos otro tipo de EduBlog que son los de gestión de proyectos individuales del alumno. Contienen tareas individuales que generalmente son diseñados, elaborados por el alumno y es un EduBlog de alumno. Y por último, otro tipo de EduBlog que encontramos son los de gestión de proyectos colectivos. Contienen 3 puntos principales: el desarrollo de tareas colectivas, y está elaborado por alumnos y generalmente puede llegarse a dar la intervención del profesor. Por último tenemos otro tipo de EduBlog que es el de proyectos de colaboración entre centros.
Es elaborado por docentes y estudiantes de diferentes centros y es llamado también el blog colectivo de centros educativos. Esta información es proporcionada gracias al señor Juan José de Aro. Son una metodología de aprendizaje basada fundamentalmente en los recursos que nos proporciona Internet, que incitan a los alumnos a investigar, a potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones. Contribuyen a desarrollar diferentes capacidades, llevando así a los estudiantes a formar los conocimientos adquiridos, o a transformarlos más bien. Bien, las webquests tienen tres características importantes que son la motivación y la autenticidad. Se utilizan diversas estrategias para incrementar la motivación, el interés, la dedicación hacia la tarea y por tanto los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Otra característica es el desarrollo cognitivo. Una buena webquest provoca procesos cognitivos superiores, transforman la información, las fuentes y los diversos formatos que se encuentran. Permite la comprensión, la contrastación de hipótesis, el análisis, la síntesis y la creatividad. Por último, una tercera característica es el aprendizaje cooperativo, pues cada estudiante desempeña un rol específico en el seno del grupo que debe coordinar con sus esfuerzos para resolver la tarea y producir un producto esperado. Bien, una webquest tiene una estructura. Un primer punto que vamos a tener en cuenta para el diseño de la webquest es la introducción. ¿Para qué nos sirve la introducción? Para que los estudiantes tengan la información sobre qué van a hacer en esta webquest. Nos prepara a los lectores y despierta el interés por la tarea que van a realizar. El trabajo en el aula debe llevar a la innovación desde la práctica pedagógica, transformando los ambientes de aprendizaje para lograr resultados que satisfagan las necesidades educativas de los estudiantes, de los docentes y de la escuela en sí. Esto se da cuando integro al aula de clase herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías, cuando trasciendo en las metodologías que favorezcan el trabajo autónomo, la creatividad, las habilidades propias de los estudiantes. Sumado a lo anterior, a lo que compartía la docente Adelita, quiero compartir con ustedes una estrategia metodológica que, si bien es conocida por ustedes, sabrán cuáles son las ventajas de estos elementos y de qué manera apoyan el trabajo colaborativo en red a partir de los intereses comunes entre los participantes. Les voy a hablar de los proyectos colaborativos telemáticos o los PTI. Estos como metodología que proporciona el trabajo colaborativo, que fortalece el trabajo en equipo. Esta es como una metodología que se trabaja en red desde diferentes escuelas, puede ser a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, donde se parte de una meta de aprendizaje común, global. Me refiero con esto a que se trabaje un tema que pueda ser abordado desde las diferentes realidades y necesidades del contexto, y este sea el pretexto para generar nuevos aprendizajes desde el diálogo con quienes se atreven a ser parte de este trabajo en este tipo de proyectos. Es un proyecto, primero que todo, porque parte de una intención de aprendizaje o de un problema, porque responde a unas necesidades pedagógicas globales, está altamente estructurado, cuenta con una metodología clara y flexible. Es telemático, en este caso me refiero porque se trabaja con recursos informáticos en línea, se aprende en la distancia, hay trabajo asincrónico, se trabaja sobre una plataforma virtual haciendo uso de herramientas de comunicación como los chats, los foros, las videoconferencias, entre otros. Y se da un intercambio de saberes. Es interescolar porque hay un aprendizaje colaborativo, hay la integración de varias escuelas a nivel nacional e internacional, o incluso se puede trabajar dentro de la misma institución, siempre y cuando tenga la condición de poder trabajar de manera colaborativa a través de la red. Se da un intercambio de saberes y de culturas, todos trabajan sobre un mismo tema de interés, el aprendizaje trasciende de las aulas de clase, participan estudiantes, docentes y también se pueden involucrar expertos sobre el tema.
Inicialmente debe pensar en un tema de aprendizaje, como decía anteriormente, que responda a unas necesidades particulares de los contextos educativos. Se debe definir el tiempo en el que toma el desarrollo del proyecto. Se proponen unas competencias a alcanzar y a desarrollar. Se deben definir cuáles son los resultados de aprendizaje. Hay un planteamiento de objetivos, tanto generales como específicos. Dentro de los objetivos específicos, pues son las metas a alcanzar. Debe pensarse en la elaboración de un producto tangible como resultado de trabajo colaborativo en red. Este producto tangible debe ser evidente y deben aportar todos los participantes desde la distancia. Debemos pensar en colocarle un nombre al proyecto que logre captar el interés y la atención de los participantes. Esto es fundamental, ya que los nombres son los que incentivan, los que motivan y los que llaman a un trabajo significativo. Atendiendo al tiempo de ejecución, se deben definir y estructurar las actividades que permitan alcanzar la meta del proyecto. Estas actividades pueden empezarse para ser desarrolladas semanalmente, que es el tiempo en el que se tomará la apropiación, el debate, el feedback y las temáticas entre los participantes. Este tipo de metodología se debe estructurar en 3 momentos o en 3 etapas. Es la etapa de inicio. En este caso, en los proyectos telemáticos interescolares es donde se plantean actividades que están orientadas al reconocimiento de las plataformas donde se van a trabajar, de la presentación de los integrantes ante los demás participantes, en el registro de las plataformas. En la etapa de desarrollo está ya el conocimiento del proyecto, la ejecución, la documentación, la apropiación del tema, del diseño de los productos del proyecto. Y en la etapa de cierre, pues es donde se permite el desarrollo y la socialización del producto, la evaluación del proyecto y las proyecciones del mismo. Es importante tener en cuenta que en los PTI existe un medio de comunicación en todas las etapas y es en este caso pues es de acuerdo al que se defina. Entonces si se define los foros, pues en cada una de las etapas debe aparecer el foro como medio de socialización de los participantes. Pues esta es solo una pequeña introducción al trabajo de los PTI. La invitación es a que profundicen sobre el tema para que descubran por sí solos la pertinencia del mismo, cuáles son las potencialidades que tienen en los procesos de formación, en el aporte al trabajo transversal desde la integración de las TIC al aula. Muchas gracias por la atención y pues esperamos que este trabajo que hemos realizado con mi colega Adelita sea un aporte al trabajo de las TIC en el aula.